a todos! Les saluda Leoncio Lupito. El gobierno de Dina Boluarte nació en medio de una de las crisis políticas más profundas de la historia reciente del Perú. Asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, no por elección popular directa, sino como sucesora constitucional tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Lo que muchos esperaban que fuera un gobierno de transición, destinado a calmar las aguas y convocar a nuevas elecciones, se ha convertido en un mandato que busca extenderse hasta 2026. Esta decisión inicial marcó el comienzo de una desconexión fundamental con el sentir de una gran parte de la ciudadanía, que ya no se sentía representada por la clase política en su conjunto y veía en la permanencia de Boluarte una continuación del mismo sistema que había llevado al país al borde del abismo. La respuesta a su asunción no se hizo esperar. Masivas protestas estallaron en diversas regiones del país, especialmente en el surandino, zonas históricamente marginadas y que habían depositado su esperanza en el proyecto político que Boluarte originalmente representaba como vicepresidenta de Castillo. Sin embargo, la reacción del nuevo gobierno fue de una dureza inesperada. La represión de las manifestaciones dejó un saldo trágico de decenas de fallecidos y cientos de heridos, un hecho que fue documentado y condenado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Esta violencia estatal inicial creó una herida profunda y un sentimiento de abandono que persiste hasta hoy, cimentando la percepción de un gobierno autoritario e insensible al clamor popular. La falta de respaldo popular se ha convertido en la característica más definitoria de su gestión. Las encuestas, de manera consistente, reflejan una desaprobación que supera el 90%, una cifra alarmante que evidencia una fractura casi total entre la presidenta y la población que gobierna. Este abismo no es solo un número, se traduce en una incapacidad para construir consensos, para comunicar eficazmente sus políticas y para generar confianza. Cada anuncio, cada discurso es recibido con escepticismo y desdén por una ciudadanía que se siente traicionada. La legitimidad de origen, ya de por sí débil, se ha erosionado por completo, dando paso a una legitimidad de ejercicio que simplemente no existe a los ojos de la mayoría de los peruanos. El sentimiento generalizado es que el gobierno de Boluarte no representa un nuevo comienzo, sino la consolidación de un poder alejado de las necesidades reales de la gente. La promesa de un cambio, que alguna vez encarnó la fórmula presidencial de la que formó parte, se ha desvanecido por completo. En su lugar, se ha instalado un régimen que parece más preocupado por su propia supervivencia que por atender las urgentes demandas sociales, económicas y de justicia. La crisis de legitimidad no es solo una percepción, es la realidad palpable en las calles, en las conversaciones cotidianas y en la abrumadora desconfianza hacia las instituciones que la presidenta encabeza, un panorama desolador para una democracia ya frágil. Para asegurar su permanencia en el poder, Dina Boluarte ha forjado una alianza tácita, pero evidente, con el Congreso de la República, una institución que comparte con el Ejecutivo niveles de desaprobación igualmente catastróficos. Este pacto no escrito es visto por la mayoría de la población como un acuerdo de supervivencia mutua. El Congreso, dominado por fuerzas conservadoras y de derecha, se abstiene de usar su poder para vacar a la presidenta, un mecanismo que ha utilizado con frecuencia en el pasado. A cambio, la presidenta garantiza que no ejercerá su facultad constitucional de disolver el Parlamento, permitiendo que ambos poderes coexistan en una burbuja, aislados de la presión ciudadana que exige la salida de todos. Esta coalición de facto ha generado un divorcio aún más profundo entre el Estado y la sociedad. Las decisiones que emanan de este binomio ejecutivo-legislativo son percibidas no como respuestas a los problemas del país, sino como maniobras para proteger intereses particulares y de grupo. Se legisla y se gobierna de espaldas a la gente.
priorizando una agenda que busca blindar a la clase política frente a investigaciones y asegurar la continuidad de un statu quo que beneficia a unos pocos. Esta simbiosis es vista como la máxima expresión del reparto del poder, donde la estabilidad política se confunde con la inmovilidad y la protección de privilegios, ignorando por completo el mandato popular. El distanciamiento de Boluarte de sus orígenes políticos es otro factor clave en esta percepción de traición. Habiendo llegado al poder bajo la bandera de un partido de izquierda radical como Perú Libre, su gobierno ha girado drásticamente hacia posturas conservadoras, alineándose con los mismos grupos que fueron sus adversarios ideológicos. Este pragmatismo extremo es interpretado por sus antiguos votantes y por la ciudadanía en general como una falta de principios y un oportunismo político desmedido. La presidenta, sin un partido propio ni una base social que la respalde, depende enteramente del favor de un Congreso desprestigiado, lo que la convierte en una figura sin autonomía real y sujeta a los intereses de sus nuevos aliados. En consecuencia, el gobierno se ha vuelto incapaz de liderar un proyecto de país que genere unidad o esperanza. Su agenda está dictada por la necesidad de complacer a las bancadas que le brindan soporte parlamentario, lo que a menudo se traduce en la promulgación de leyes controvertidas y en la parálisis frente a problemas urgentes como la inseguridad ciudadana o la reactivación económica para los más vulnerables. La alianza con el Congreso, lejos de darle fortaleza, ha expuesto su mayor debilidad, la falta de una visión propia y la ausencia de una conexión genuina con las aspiraciones y necesidades del pueblo peruano, que observa con impotencia cómo la política se ha convertido en un juego de tronos ajeno a su realidad. Una de las críticas más severas contra el gobierno de Dina Boluarte y su alianza con el Congreso es la creciente percepción de que se está construyendo un andamiaje legal para garantizar la impunidad. Las decisiones judiciales y las leyes aprobadas en los últimos meses parecen diseñadas a medida para proteger a los políticos de investigaciones por corrupción y otras irregularidades. Un ejemplo emblemático es la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cualquier investigación penal contra la presidenta hasta que culmine su mandato en 2026. Esta medida, calificada por muchos como un blindaje inaceptable, ha dejado en el aire casos tan sonados como el Rolex Gate, aumentando la sensación de que existen ciudadanos de primera y segunda categoría ante la ley. Esta tendencia se ha visto reforzada por una serie de leyes sumamente polémicas. Recientemente, en agosto de 2025, la presidenta promulgó una ley de amnistía que beneficia a militares y policías implicados en graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Esta norma, aprobada por su mayoría aliada en el Congreso, fue promulgada desafiando una orden directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había exigido al Estado peruano detener su trámite. Este acto de desacato a la justicia internacional no solo socava el Estado de Derecho, sino que envía un mensaje peligroso de que los compromisos del país en materia de derechos humanos pueden ser ignorados por conveniencia política. La desconfianza en el sistema de justicia se ha profundizado a niveles alarmantes. Cuando las más altas instituciones del Estado, como la Presidencia y el Congreso, promueven y avalan normas que limitan la capacidad de los fiscales y jueces para investigar, se erosiona la fe de la ciudadanía en la imparcialidad de la ley. La percepción es que las reglas del juego se cambian para favorecer a quienes ostentan el poder, creando un círculo vicioso de impunidad que perpetúa la corrupción y la deshonestidad en la función pública. Este ambiente de protección mutua entre poderes del Estado es uno de los principales combustibles del descontento social y la ilegitimidad del gobierno. Además, estas acciones tienen consecuencias que trascienden las fronteras del país, afectando la imagen internacional del Perú. Organismos como Human Rights Watch han advertido que estas leyes y decisiones judiciales ponen al Perú en una senda peligrosa.
similar a la de regímenes autoritarios que desprecian el derecho internacional y los derechos fundamentales. La defensa de la soberanía esgrimida por la presidenta para justificar estas medidas es vista por muchos como una excusa para evadir responsabilidades y consolidar un poder que no rinde cuentas a nadie, ni a sus ciudadanos, ni a la comunidad internacional. La impunidad, al final, se convierte en la base de un gobierno débil y sin autoridad moral. El principal desafío que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte es monumental: cómo gobernar un país sin contar con la confianza ni el respaldo de su gente. La falta de liderazgo es palpable. La presidenta no ha logrado conectar con la población, sus mensajes no resuenan y sus apariciones públicas a menudo generan más rechazo que adhesión. Esta desconexión impide la construcción de cualquier tipo de consenso nacional en torno a las reformas urgentes que el Perú necesita. Sin capital político ni legitimidad social, cualquier iniciativa, por bien intencionada que sea, nace debilitada y destinada al fracaso, pues carece del ingrediente esencial para su implementación, la aceptación ciudadana. Esta debilidad se traduce en una incapacidad manifiesta para implementar mejoras reales y tangibles en la vida de los peruanos. Problemas crónicos como la inseguridad ciudadana, el deficiente sistema de salud, la baja calidad de la educación y la precariedad económica siguen sin soluciones efectivas. El gobierno parece más enfocado en la gestión de crisis políticas diarias y en su propia supervivencia que en el diseño y ejecución de políticas públicas a largo plazo. La gobernabilidad se ha reducido a mantenerse en el poder, mientras la gobernanza, entendida como la capacidad de resolver problemas concretos, brilla por su ausencia, dejando a la población en un estado de desamparo y frustración creciente. La falta de una visión de país clara y compartida agrava aún más la situación. No existe un norte, un proyecto nacional que inspire o aglutine a los peruanos. El gobierno de Boluarte se percibe como una administración de trámite, sin rumbo ni ambición de transformar la realidad. Las tensiones diplomáticas, como las generadas con países vecinos por declaraciones poco afortunadas, y la constante confrontación con los sectores críticos de la sociedad, solo contribuyen a aislar más al gobierno. Esta ausencia de un propósito mayor hace que la gestión se sienta vacía, un mero ejercicio de poder por el poder mismo, sin un fin que beneficie al conjunto de la nación. En conclusión, el futuro del gobierno de Dina Boluarte es extremadamente incierto y frágil. Su permanencia en el poder hasta 2026 depende casi exclusivamente del precario equilibrio de su alianza con un Congreso igualmente impopular. El gran desafío no es solo político, sino fundamentalmente moral. Para tener alguna posibilidad de revertir esta crisis de legitimidad, necesitaría un cambio radical de rumbo, tender puentes reales con la ciudadanía, abandonar las políticas de blindaje e impunidad y demostrar con hechos concretos que su prioridad es el bienestar de todos los peruanos. Sin embargo, a día de hoy, las señales apuntan en la dirección contraria, profundizando la desconfianza y dejando al Perú sumido en una peligrosa parálisis.